tarde y tengo ya nuestro panel con Garriga Picó, Glorimari Jaime y Gartúa, Gregorio Gartúa, hijo. Vamos a hablar un poquitito de precisamente ese tema. Vamos a empezar con la inflación, 9.1% en junio, la más alta en 40 años. Gasolina, energía, renta, de hecho estábamos prácticamente a $5 el galón a principios de este mes, ya ha bajado algo. La Fed va a volver a aumentar los intereses. Este es el tema, prácticamente por unanimidad, que va a controlar el evento electoral dentro de tres meses. Garriga Pico, empezamos contigo. Saludos, Luis, me alegro que esté de vuelta ya de esa muy merecida vacaciones. Ahora yo cojo vacaciones y entonces tú ahora te vas de vacaciones, yo vuelvo al trabajo. Así que ahora tienes que, un día nos reunimos para que me cuentes de eso, cosas que viste por el Polo Norte. Mira, Luis, todos los que vivimos en Puerto Rico y compramos cosas en Puerto Rico y vamos a restaurantes, almorzamos en el trabajo, fuera de la casa, sabemos que la inflación en Puerto Rico hace más de un año está entre un 15 y un 20%. Es que uno lo veía, uno lo sentía, uno sabía que ir al supermercado te salía en 20% más de lo que te salía ir antes. O almorzar, los precios de los almuerzos. Hay personas que me imagino que se están quedando sin almorzar porque los precios de los almuerzos es casi imposible pagarlo. El pan, la leche, todo ha subido de precio y eso es lo que se llama inflación. Pero eso es lo que se llama inflación desde el punto del índice de precios al consumidor, lo que estamos nosotros pagando. Pero hay una inflación que es peor todavía, o en cierta manera es más nefasta para la economía. Para nosotros es peor la que yo acabo de describir. Para la economía es la inflación que se da dentro del proceso productivo. Y esa es la que principalmente pues mide este 15%, y lo que dice es que la producción cuesta hacerla 15% más de lo que se sentía antes. Y eso va a tener un impacto, como tú dices, en las elecciones de mitad de término, porque definitivamente la gente, cuando le tocan el bolsillo, se olvidan de la guerra, se olvidan de los escándalos, se olvidan de todo lo demás y van a votar por aquellos candidatos que entiendan que le van a ayudar a recomponer la economía. Por supuesto, en ese renglón, pues los candidatos republicanos van a tener una ventaja porque tradicionalmente los republicanos son más recatados en cuanto al gasto público, lo cual se ve como una medida para limitar la inflación, porque en la época de Trump había un crecimiento de la economía y había control sobre el crecimiento de la inflación, y todo esto pues va a llevar a las personas a votar por esos candidatos. En Puerto Rico el impacto pues sería también sería un impacto en contra del incumbente, pero tendríamos que ver si de verdad ese incumbente se entiende que es el gobernador o la Asamblea Legislativa, porque pudiera aquí entenderse que teniendo un gobierno dividido, tanto uno como el otro pueden ser responsables, y si se consideran los dos, entonces la ventaja la tendrían los partidos de minoría. Fíjate qué interesante lo que es las dinámicas electorales de lo que es la echada de culpas, ¿no? No cabe la menor duda que, de hecho, los factores de inflación son globales, pero ciertamente en Estados Unidos el que está al mando, el capitán del barco, es el que responde, que es Biden, y esto es terrible para Biden y para los demócratas. En Puerto Rico, obviamente, la gente sabe que el costo de lo que está en el supermercado, de la gasolina, no es atribuible directamente al gobernador, pero fíjate que los ataques y de energía eléctrica, ¿te has fijado lo que son las dinámicas para, a final de cuentas, por carambola, responsabilizar al gobernador? Sí, obviamente esos son los ataques que hay contra esta compañía, que a su vez no podemos limitarla a decir que es por esto, porque sabemos que sí hay problemas que tienen que resolver esta compañía y que el gobierno tiene que ser fuerte para lograr que se resuelvan. Pero en términos generales, pues las personas van a estar mirando todo el dinero que dice que está llegando a Puerto Rico, de alguna manera le llega a la familia, le llega a aquellos que tienen que consumir. Y sobre todo, Luis,
yo he visto el impacto de esta inflación en Puerto Rico sobre los pequeños y medianos negocios. La cantidad de negocios que el sábado fui con mi esposa Miriam a un sitio a comprar una carne. Cuando llegamos al sitio ya no vendía carne, ya no era carnicería, por la sino que era un negocio refrigeradora. de vender almuerzos. Esa es la clase de transiciones que muchos negocios pequeños están teniendo que hacer porque no pueden resistir el que el gobierno siga aumentando las contribuciones, siga aumentando los gastos. De alguna manera en Puerto Rico tenemos que reducir el tamaño del gobierno. La gente se le olvida esto. Se dice un montón de veces cuando entonces recorta, entonces es el ay bendito de que se va a quedar gente sin empleo. Pero hay que recortar el gobierno. Y se ha recortado, yo sé que se ha recortado el gobierno, pero no es suficiente. Tenemos que seguir limitando el gasto público y promoviendo la iniciativa privada. Pero es que eso, nuevamente, yo sé que eso debe ser así. Pero es que la narrativa continua, el machaca, que el gobierno hay que ampliarlo y que el poder del gobierno hay que ampliarlo. Fíjate que eso es todo lo que hace la prensa. Entonces la gente piensa que sin el gobierno no pueden respirar, no pueden vivir y que es el gobierno el que le tiene que resolver todo. Nuevamente un gobierno que no tiene el dinero para disponer de esto y lo estamos viendo hoy. No tiene ni trabajadores ya. Tiene que reactivar a los jubilados para hacerlo. Mira, Luis, la gran diferencia entre la mentalidad que podríamos llamar socialista y la mentalidad que podríamos llamar capitalista es que los socialistas piensan que la fuente del bienestar, del welfare, es el gobierno, que el gobierno es el que produce la riqueza y el bienestar de la población, mientras que en el sistema capitalista se entiende que el gobierno no tiene ese rol lo tiene el sector privado. Y el sector privado es el que genera unos productos mediante el uso de los trabajadores y el capital y la tecnología, y es el pueblo gana debido al crecimiento general de la economía. El gobierno, dentro de ese esquema, entonces más bien es un parásito que está quitándole dinero a lo que es la economía real. Y claro, ese parásito es necesario en términos de cosas como el orden público, en términos de las carreteras, en términos de asegurar la salud de aquellos que tienen muchas limitaciones. Pero al fin y al cabo, hay que mantenerlo bajo control. Mientras que los socialistas creen aumentar las contribuciones, darle más dinero a tal corporación, a tal otra corporación, a tal municipio, para que entonces sea de ahí que surja el bienestar. Camino no es el verdadero. Esa noticia de que hay que reactivar a los jubilados del gobierno, aunque sea tarea parcial, para que puedan cobrar sus pensiones, pero a la misma vez aportar, lo que te indica básicamente es que no hay mano de obra, no hay disponibilidad de trabajadores en una isla. Eso quiere decir que la sangría del Puerto Rico vacío o el Puerto Rico abandonado es mucho mayor y eso impacta también el costo de los productos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero ahí yo creo que algo más allá de eso también. Yo creo que a raíz del huracán, a raíz de la pandemia, a raíz del golpe de pueblo contra el gobierno, a raíz de todas esas cosas, la mentalidad de las personas y su relación con el trabajo se ha transformado. Y ya no ven el trabajo asalariado, trabajando para una compañía, como la única manera de ganarse la vida. Y han empezado a buscar otras alternativas en los llamados cuentapropistas, es decir, trabajar por cuenta propia, ya sea como abogado, ya sea como tener una tienda para vender dulces a los niños que salen de la escuela, ya sea de tener un Airbnb para darle servicio a los turistas o a los turistas internos, los turistas de afuera o los turistas internos, ya sea poner una escuelita para cuidar a niños. Todo eso, ese sector, yo creo que es el que está creciendo, es el que la gente aspira, y tenemos que darnos cuenta que esa aspiración surge de la frustración de que el sistema de las grandes compañías mantienen un discrimen en contra de los puertorriqueños,
de que no se le paga los mismos sueldos que se le paga a los estados, porque Puerto Rico no es un estado. Así que ante esa situación, pues las personas o se van de Puerto Rico, las personas que tienen capacidad, o se van de Puerto Rico a buscar los sueldos que están allá, o si se quedan en Puerto Rico van a buscar irse por cuenta propia, a menos que las compañías empiecen a pagarle a los empleados pues los sueldos que le permitan vivir dignamente. Claro, para eso entonces se tiene que transformar la relación con el Estado, y eso en ese atolladero es que en Puerto Rico, tengo que decirlo, no hay nadie que tenga una visión clara de cómo vamos a sacar a Puerto Rico de ese atolladero. No hay. Si nosotros miramos, Luis, por ejemplo, a los años finales de los 40, principios de los 50, cuando el Partido Popular comenzó la operación Manos a la Obra, que por un lado era capitalista en términos de atraer capital y por otro lado tenía un elemento socialista de que el gobierno intervenía en la economía, pues vimos cómo había alguien que tenía un proyecto, bueno o malo, te gustara o no te gustara, aunque perdimos una gran cantidad de población también en aquella época, pero había un proyecto. Posteriormente, cuando se desarrollaron las petroquímicas, había un proyecto para Puerto Rico. Posteriormente, bajo la farmacéutica, hubo otro proyecto para Puerto Rico. En este momento no tenemos proyecto. El Puerto Rico necesita tener una élite hay un proyecto, que sea capaz de más fondos federales y más fondos federales. Ese es el proyecto. Exacto, pero es que los más fondos federales son buenos, pero eso no resuelve el problema. Claro. Eso solamente lleva a que seamos más adictos a que esos fondos lleguen. Lo que nosotros tenemos que depender es de nuestra propia capacidad productiva. Esos fondos nos hacen daño en la cantidad de que la gente se olvide del trabajo o se olvide de depender de sus propios recursos para lograr sus metas y se le traspase entonces al gobierno. Y de ahí viene la mentalidad socialista. Que el gobierno me dé. ¿Por qué el gobierno no ha llegado a arreglar este puente? ¿Por qué el gobierno no ha venido a cortar la grama que está molestándonos en la orilla de la carretera? Constantemente, todavía en Puerto Rico, dice la gente pidiéndole al gobierno que haga cosas cuando muchas veces las mismas comunidades podrían ocuparse de alguna de esas cosas, no digo de todas, por supuesto, pero de algunas de esas cosas. O surgir un empresario que diga, caramba, hay una oportunidad de negocio, déjame dar ese servicio y hacerlo a un precio razonable que entonces se convierta en crecimiento económico a base de satisfacer esas necesidades. Pero por muchos años hemos estado en la mentalidad esta de que dependemos de los fondos federales. Yo por eso, sinceramente, no me gusta, yo soy estadista, pero no me gusta cuando los líderes estadistas empiezan a hablar de los millones que vienen del gobierno federal, porque está bien que vengan y nos merecemos más, pues nos merecemos lo que se merecen todos los estados. Pero el problema es que tenemos que salir de la dependencia en esos fondos y tenemos que empezar a plantearnos una economía puertorriqueña que tenga sus propias pies sobre la tierra. Y eso, Garriga, me trae, la Junta por quinto año consecutivo no logra convencer a una legislatura de que apruebe un presupuesto balanceado y de que asuma la responsabilidad de velar por el control de los gastos. O sea, nuevamente nos imponen, esto es un retroceso, esto es un adelanto, ¿cómo afecta esto? Eso es un retroceso completamente. O sea, ¿cómo es que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no puede sencillamente entender que si uno gana 10,000 millones de dólares o recoge 10,000 o 12,000 millones de dólares, no puede gastar más de 12,000 millones de dólares? ¿Cómo es que no es una proposición tan sencilla que el deber tiene que ser igual a tener? O sea, si tú tienes tanto dinero, puedes gastar tanto. La Constitución de Puerto Rico lo dice claramente, que los presupuestos tienen que estar balanceados, que ningún presupuesto puede tener en los renglones de gasto más gastos que lo que hay en los renglones de contribuciones, y que si no están balanceados hay que aumentar las contribuciones. Pero en Puerto Rico se olvidaron de la Constitución, se olvidó de la Constitución el Ejecutivo, se olvidó de la Constitución el Legislativo, y los tribunales también, Luis, los tribunales son cómplices en esto. Así. Oye,
Antes, tú en una época de tu vida pasaste por filas independentistas. Esta cuestión del acoso sexual, el encubrimiento, todo este machismo que hay en el PIB, ¿cómo retumba esto electoralmente? ¿Cómo tú lo ves? Pues yo veo muy mal, ¿verdad? Yo creo que primero no es... lo menos que me preocupa es cómo retumbe en contra del PIB. Me parece malo el que se haya dado este acoso, pero es algo que dentro del independentismo se dio durante los años 70 y 80 y hasta los 90 de una manera que era, bueno, que se hacía bromas sobre la cuestión de cómo los líderes, no voy a decir abusaban, porque no me consta que abusaran, pero eran, iban buscando las militantes con quien pudieran tener relaciones y era una cosa que sencillamente daba asco. A mí me daba asco ver las cosas que pasaban. Pero yo creo que tenemos también que a plantear aquí dos cosas, Garriga. Número uno, el machismo no es monopolio del PIB. O sea, estamos hablando en cierto sentido, los padres de nuestra nación eran adúlteros. O sea, eso es así. Los padres de la Constitución de Puerto Rico eran, en su vasta mayoría, tenían queridatos, tenían hijos fuera de matrimonio. Vamos, en el Partido Popular, no te digo en el PNP igual, o sea, o en el Partido Republicano anteriormente. Y lo otro, esa generación de el macharrán independentista, sí, revolucionario, se crea también dentro de un ambiente cultural totalmente distinto. Se crea en la generación del 68, lo que es las revoluciones de los 70, los años hippies, la revolución sexual, la época donde las mujeres quemaban los brasieres. ¿Tú te acuerdas? O sea, es también producto de esa visión. Eso es así. Que se haya requedado y que haya cambiado los valores y las normas, tampoco, eso no lo justifica. Pero hay que también ponerlo en su perspectiva. O sea, en el PIB no es más machista de lo que son los otros partidos tradicionales. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Diría, sin embargo, que los líderes del PIB no son más machistas que los que fueron los líderes de los otros partidos en Puerto Rico. Eso es completamente cierto. Lo que pasa es que lo que queda frente a esto, la razón por la cual se menciona esto, es porque el PIB muchas veces ha estado tratando de proyectar esta imagen de pulcritud y de ser sencillamente el protector de las mujeres y un partido que está a favor del feminismo, etcétera, etcétera. Y cuando tú los ves al interior, pues te das cuenta que están podridos como las tumbas y sencillamente también hay las mismas clases de cosas que se dan en los otros partidos. En todos los partidos está mal, pero en los otros partidos tú ves que la prensa va y saca todos los chismes de con quién está saliendo aquel, con quién está saliendo aquella, y está desde las 7 de la mañana se está diciendo que fulano de tal andaba con una señora que no era su esposa, pero cuando llega el PIB ocurría también eso y nunca se llegaba a conocer. Así que lo que estamos dándonos cuenta aquí es que el PIB no es virgen y puro como se pensaba en un o como momento. Se proyecta, que el problema aquí es de hipocresía más que otra cosa. Exacto. De predicar la moral en calzoncillos, literalmente. Ese es el problema. Y entonces pretender decir I'm holier than thou syndrome. Exactamente. Ahí es donde está el problema del PIB. Pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que en todos los partidos se establezcan programas para ver que eso no ocurra. Yo sé que dentro del Partido Nuevo Progresista había tales mecanismos para que en cualquier momento se notificara. No estoy diciendo que todo que fuera perfecto o que se notificaran todos, pero ciertamente sé que había el protocolo. Lo increíble del PIB es que ni siquiera tenía un protocolo que está requerido por ley para que, siendo patrono, se puedan los empleados informar que están teniendo esas dificultades y que los empleados puedan pedirle a alguien que haga algo. Así es que
por ese lado, pues me parece que el PIB también falló grandemente. Completamente. Cuando vengamos te vamos a dar por el tema favorito tuyo, los congresistas pidiendo que se eliminen los casos insulares. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar cómo se rajó el Partido Popular por el medio con la cuestión del ELA soberano, el ELA incorporado y la propuesta de la consulta. Todo eso quedó en nada, se quedó suspendida. Así que todo eso cuando regresemos con Garriga Picó, que es el único de todos. Con José Garriga Picó este miércoles dialogando sobre todos los temas noticiosos del día de hoy y obviamente no podía faltar la noticia que da hoy el Nuevo Día en la página 12. 23 congresistas han pedido al presidente Biden que le solicite a su Departamento de Justicia a pedir la revocación de la doctrina de los casos insulares, que fue la doctrina que crea los territorios no incorporados, una doctrina sumamente racista. Además piden que se reconsidere el caso de Fitzemanu, que indica que los ciudadanos de Samoa no tienen derecho a la ciudadanía americana, que es una cuestión que solamente puede dar el Congreso. Vamos a cogerlos, son dos casos separados, pero vamos a cogerlos uno por uno. Garriga. Pues mira, Luis, yo creo que lo primero que hay que hacer es volver a aclarar la naturaleza de los territorios no incorporados. Fíjate que Samoa es territorio no incorporado, como Puerto Rico es territorio no incorporado. Pero los samoeños no tienen derecho a la ciudadanía americana, porque el Congreso nunca los ha hecho ciudadanos americanos, como hizo en 1917 ciudadanos americanos a los puertorriqueños. Y como hizo con Islas Vírgenes también. Como hizo con Islas Vírgenes también. Pero los samoeños están llevando un caso para decir, mira, si Estados Unidos tiene soberanía como nosotros, no nos puede tener como ciudadanos de segunda clase. Dentro de una república que establezca la igualdad de la ley para todas las personas, todas las que estén bajo su soberanía, pues en algún momento tienen que poder ser ciudadanos. No se les puede impedir que lleguen a ser ciudadanos. Y en ese caso, pues precisamente este es el caso que está habiendo, de tratar de que se reconozca por el gobierno de Estados Unidos que se le tiene que dar la ciudadanía, o a lo mejor la alternativa sería hacerlos independientes, ¿verdad? Que Samoa entonces quede como país independiente, pero Samoa no puede quedar como país independiente porque tiene una población de menos de 100.000 personas, que esencialmente están distribuidas en una serie de islas, que esencialmente sería invitar a los chinos a que fueran allí a establecer supuestamente negocios y se quedaran con las islas, como definitivamente están haciendo los chinos en toda esa región del Pacífico. Así es que eso es. Entonces, en términos de Puerto Rico, rigen lo que llamamos los casos insulares. Como tú sabes, los casos insulares originalmente eran 6 casos que se decidieron al principio del siglo XX, pero esos casos se han visto en cierta manera aumentados, entre otros por el caso de Balzac, que se decide ya para 1922. El más importante para Puerto Rico de estos casos es el caso de Down versus Bidwell, que como tú sabes dice que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, sino es una posesión de Estados Unidos. Que los puertorriqueños, por lo tanto, no tienen derecho, no tenían derecho en 1901 a ser ciudadanos y que no tenían derecho ni siquiera a comerciar libremente con el resto de los estados y se les podía poner contribuciones a los bienes que se comerciaran entre Puerto Rico y Nueva York. Y de esa manera, pues entonces estábamos fuera de que las leyes tuvieran que aplicársenos y de la misma manera a Puerto Rico y a los puertorriqueños que se le se le hace a los estados. Luis, desgraciadamente esa es la condición en que nosotros nos encontramos en este momento. Claro. O sea, nosotros seguimos en una condición donde no todas las cláusulas de la Constitución nos protegen como protegen al resto de los ciudadanos americanos. Es cierto que mientras estemos en Puerto Rico, que si vamos a los estados, entonces sí tenemos esos derechos. Pero aquí, en un lugar donde la soberanía del águila americana está arropando la isla, ¿cómo puede ser que la Constitución no nos proteja en todas y cada una de sus partes?
incluyendo la de poder participar en el gobierno. Otro de los casos importantes fue en 1904 el de Isabela González, que mucha gente se le olvida, el cual se decidió que los puertorriqueños eran nacionales de Estados Unidos, que los puertorriqueños, que la ley Foraker los había hecho ciudadanos de Puerto Rico, había creado un ente que se llamaba el Pueblo de Puerto Rico y los hizo ciudadanos de Puerto Rico, iban entonces a ser ciudadanos de Puerto Rico y no ciudadanos americanos. Y eso, pero sin embargo, en este caso se decide que somos ciudadanos, pero somos nacionales de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía que protegerlos y tenía que gobernarlos de acuerdo a las normas del gobierno americano, y no podía sencillamente gobernar a Puerto Rico arbitrariamente, o en este caso impedir que Isabela González entrara a los estados y se moviera libremente dentro de los estados. En 1922 entonces está el caso de Balzac, que dice que aunque los puertorriqueños tuviéramos la ciudadanía americana, Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado, y que para incorporar a Puerto Rico se necesitaba que el Congreso dijera claramente que lo iba a incorporar, porque una vez Puerto Rico quede incorporado, entonces la estadidad es el próximo paso lógico, Luis. Claro. Por eso es que personas como mi amigo Gregorio Igartúa, padre de Gregorio Igartúa, hijo, que a veces está con nosotros en el programa, ha llevado tantos casos tratando de que la Corte reconozca que esa idea de que no podemos, no tenemos derecho a esa ciudadanía, no tenemos derecho a los beneficios de la ciudadanía, como votar por el presidente, votar por el Congreso, es injusta y no debe permitirse. Y que a lo largo del tiempo Puerto Rico ya se ha incorporado, y esa incorporación se convierte entonces para ellos en el paso más importante en este momento. Y a veces hay hasta unas diferencias con otros estadistas, porque otros estadistas hacen énfasis en que se venga la estadidad inmediatamente, y estos dicen, bueno, si nos dan la incorporación, ya ganó la estadidad, porque la incorporación al fin y al cabo es la estadidad. ¿Por qué los congresistas hacen esto? Pudiendo ellos radicar un proyecto para establecerlo. Que tengan el poder es otra, o sea, no que tengan el poder, que tengan los votos para aprobarlo, eliminando los casos insulares otro cuarto de hora, pero tienen el poder plenario sobre los territorios del Congreso. Bueno, pueden cambiarlo, pero entonces no se ponen de acuerdo, como pasa con las leyes para cambiar el estatus de Puerto Rico. Entonces, lo que quieren es que, y yo les veo la lógica, Luis, porque las Cortes, en los casos de Igartúa, por ejemplo, la Corte le dice, mire, eso es una cuestión política, es decir, una cuestión que tienen que resolver las ramas políticas del gobierno, que son el presidente y el Congreso. Y nosotros como jueces no nos podemos meter a resolver las cosas y que le toca a ellos resolver. Y aquí el Congreso lo que está diciendo que esto es una cuestión no política, sino jurídica, una locura. Porque fíjate lo absurdo que es la posición de la Corte Suprema, cuando ellos crearon la categoría de territorio no incorporado, que no obra en la Constitución, que no obraba en ninguna ley anteriormente, que no obraba dentro de los conceptos del gobierno americano, antes de que el Congreso, la Corte Suprema llegara y dijera que Puerto Rico era un territorio no incorporado. O sea, es la Corte Suprema la que crea ese concepto, y ahora dice, no, yo no puedo meterme en eso. No parece completamente absurdo. Bueno, pues estas personas están pidiéndole que se acabe ese concepto. Ese concepto, desgraciadamente, se ha utilizado para muchas otras cosas, como por ejemplo para mantener el control de Estados Unidos sobre la base de Guantánamo en Cuba. Y eso pues tendría que buscar la otra manera de poder mantener esas bases. Así que ahí está la dificultad, en que ya el concepto de territorio no incorporado es más amplio. Pero fíjate, Luis, que a nosotros los puertorriqueños nos bastaría con que se revocara el caso de Balzac y se dijera que Puerto Rico, que sigue habiendo el territorio no incorporado, pero Puerto Rico ya no puede considerarse como un territorio no incorporado, porque somos todos ciudadanos americanos, porque Puerto Rico paga en contribuciones federales más que por lo menos 5 estados
Óigalo bien, que aquí creemos que no pagamos contribuciones federales. Yo pago contribuciones federales, Luis Dávila paga contribuciones federales, Claro. mucha otra gente paga contribuciones federales en Puerto Rico y sencillamente pagamos más en contribuciones federales que cierto estado. Todos los puertorriqueños que trabajan pagan contribuciones de lo que se llama los FICA wages, es decir, el seguro social y el desempleo y los otros beneficios sociales por el empleo. Pues mire, eso igualmente es la contribución más importante que pagan la mayor parte de los ciudadanos americanos en el continente. Así, nosotros sencillamente participamos completamente y sencillamente no se nos quiere reconocer que ya estamos incorporados, que ya hemos participado en toda la guerra. Prácticamente recogió los bártulos y dejó la cuestión del estatus ahí sin nada más, o sea, echaron para atrás. No va a haber una consulta, sigue el status quo. ¿A qué se debe todo esto? O sea, obviamente a las diferencias ideológicas, pero ¿cuál es la estrategia detrás de todo esto? Detrás de no hacer nada sobre el estatus de Puerto Rico, sí, exacto. Las elecciones, Luis. Todo el cambio que se vaya a hacer en lo que tiene que ver con Puerto Rico tiene que aprobarse en el Congreso en el primer año del Congreso. Los congresos en Estados Unidos duran 2 años únicamente porque la Cámara de Representantes se reanuda cada 2 años, cambia completamente cada 2 años. Bueno, en el caso de Puerto Rico, nosotros, como se reanuda cada 2 años, tenemos que ver que el primer año del Congreso es que se pueden aprobar esos proyectos que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico, porque el segundo año ya es el año de hacer campaña para la reelección. Y así no es solamente con Puerto Rico, así como muchos otros asuntos en el Congreso, porque en el segundo año pues no bregan con cuestiones controversiales. Y ciertamente pues esto nos impone unas grandes dificultades en cómo manejar, cuando vamos al Congreso, cómo manejar estos asuntos. Así que me parece que los casos insulares, todo este movimiento para acabar con los casos insulares, pues tiene una gran dificultad. Y como tú dices, en el caso de Puerto Rico, pues el Congreso podría acabar directamente que que rijan sobre la isla los casos insulares, haciéndonos incorporados directamente o haciéndonos estados. O sea, ellos tienen ese poder, pero 20 representantes no son una mayoría. Lo que están tratando de hacer es conseguir el apoyo del presidente Biden en este año de elecciones, ¿verdad? Que entonces aquí Biden tiene que pensar qué impacto tiene para él el no concederle esta petición a estos representantes demócratas para que entonces se refleje que se pueda reflejar en el resultado electoral de él. Así que ese es el entrejuego que vemos en todo este asunto, que pues, va hasta el Pacífico, viene acá, va a Washington y a todos lados. Y sigue jugando como ping-pong. Mira, Luis, Puerto Rico. Nota, mira, déjame decirte una cosita, un dato que quiero que me toque. Perdón, una cosita que quería decirte, sí. Luis. Saca cuenta de que de 1898 hasta ahora hay 124 años, que es más de la mitad de la vida de Estados Unidos bajo la Constitución. Puerto Rico ha estado como parte de Estados Unidos más de la mitad de la vida de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que todavía digan que no somos parte de Estados Unidos? Eso es increíble. Ok, vamos a ir. Hubo una encuesta que se circuló este fin de semana. Yo no sé quién diablo la hizo, pero donde la comisionada residente le ganaría unas primarias al gobernador Pedro Pierluisi en proporción de casi 2-1. Esa encuesta salió a la luz, fíjate que coincidió con las diferentes que surgieron en el fin de semana con la visita de la comisionada en Puerto Rico sobre aspectos básicos como tiene que ver el Fondo del Seguro del Estado y el Fondo de Reserva y una serie de diferencias
sobre asuntos no programáticos entre la comisionada y el gobernador, y entonces salió que si iban a haber primarias, que si iba a haber un reto. Yo no sé si tú pudiste ver la encuesta, ¿qué te pareció? ¿Y quién la hizo? Y si sabes de dónde salió esto. Sí, pude ver, la hizo Ipsos, es una compañía internacional de hacer sondeos de esta clase. La pregunta es quién la pagó y con qué propósito la hizo, ¿verdad? Eso es lo que no. ¿Y quién la publicó? Pues, exacto. Bueno, la cuestión es que esta encuesta, como tú señalas, plantea de que Jennifer González tiene una mayor apego en el electorado el nuevo progresista para ser la candidata a gobernadora de Puerto Rico. Yo creo que esto pues es ya un comienzo de empezar a poner sobre la mesa cosas que se venían dando en los pasados meses, donde cada vez más la imagen de la comisionada residente se proyectaba como una que tenía posibilidades de ganar la candidatura y la posición de la gobernación, y por supuesto el gobernador Pedro Pierluisi pues se ve a él también, se proyecta él mismo como corriendo y ganando. Así es que pudiera ser que esto nos lleve a una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista. En la encuesta incluyeron a Tomás Rivera Chat, pero no creo que Tomás Rivera Chat esté en realidad en esta carrera. Así que esa entonces nos plantea si de verdad nosotros queremos una primaria. Vamos a darle las primarias esta vez al Partido Popular, que puede tener muchos candidatos, muchos candidatitos para la posición. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista debería hacer lo que se ha hecho en el pasado algunas veces, hacer una encuesta pagada por el partido en general, y ver quién de esos candidatos tiene la posibilidad de ganar la elección y de ganar la primaria. Y a base de eso tomar una decisión para poder utilizar al máximo los fondos de campaña. Los fondos de campaña que en elecciones anteriores se recogían 10 millones de pesos, se recogían 5 millones y el gobierno pareaba 5. El gobierno no va a poder parear tanto dinero y no va a haber tanto dinero tampoco donado por las personas. Como en las pasadas elecciones, ni siquiera se aprovechó hasta el máximo el fondo electoral por ninguno de los principales dos partidos. Es que la primaria la deberíamos resolver en una encuesta pagada por el partido. Si la encuesta sale como esta, mira, entonces Jennifer González debe ser la candidata a la gobernación, y Pedro Pierluisi muy bien puede regresar a la posición de comisionado residente. Pedro Pierluisi sería excelente candidato para comisionado residente en el sentido que ya tiene el seniority que le dan 2 cuatrienios que ha estado allí. ¿Eso le vale? ¿Perdón? Eso le vale, aunque haya sido interrumpido. Eso depende de quién sea el partido que está en el poder, pero si fueran los demócratas definitivamente le valía, y los republicanos depende. Así que eso es parte del reglamento interno de los cuerpos, así que no puede cambiar a base de lo que decide el cuerpo internamente. Pero ciertamente tiene los contactos, la cantidad de buenas relaciones que él tiene dentro de la Cámara de Representantes de ambos partidos, simplemente muy amplia, como también la tiene Jennifer, ¿verdad? Pero que él llegaría, no sería una persona desconocida y podría hacer una labor fantástica. Y la gobernadora, entonces Jennifer correr para candidata a la gobernación, como candidata a la gobernación, una posición para la cual pues ella no tiene ya los golpes que va a tener el gobernador actual, porque tú seas bueno o seas mal gobernador, siempre vas a coger golpes que te los van y no importa lo buen trabajo que tú has hecho, si algo tienen que haber aprendido todos los gobernadores estadistas, es que por mejor trabajo que hayan hecho y mejor récord que demuestren, siempre van a ser castigados por ello. Eso es así. El récord siempre va en contra del incumbente. Eso es así, particularmente con una prensa de que pica y muerde, como es la prensa puertorriqueña. Así que con eso yo creo que hemos cubierto, mi hermano,
todos los temas. Gracias, sé que vas a ir de vacaciones, te espero a principios Gracias, de gracias. agosto, que descanses y nuevamente, si vas por el área de Orlando, nos vamos a ver a Mickey Mouse, ya lo sabes. Gracias, Luis. Nos vemos en Gracias. agosto. Mi amigo José Garriga Pico, como siempre, nuevamente, gracias por todas las buenos deseos de restablecimiento. Sí, estamos trabajando con COVID, ¿no? Ya estamos prácticamente en la segunda semana y lo que le podemos decir a ustedes, aparte de las ronqueras que ustedes escuchan, gracias a Dios, afortunadamente, lo más que puedo hacer, hoy es un día porque uno amanece a medio pocillo, ¿no? Que ya fatigado y eso, eso es parte es lo que se llama, esta cosa del COVID es horrible, tiene unas secuelas grandes y uno tiene que aprender a vivir con ellas y a trabajar con ellas. Alguien me dice que si estoy contagioso, no, generalmente se contagia 5 días antes y hasta 7 o 10 días después. Ya prácticamente ya estamos al otro lado, como dicen, no estamos shedding. Pero estamos trabajando, estamos con ustedes y esa ha sido la norma en esta estación. Siempre hemos estado al servicio de todos ustedes. No se retiren, que por ahí viene la gran Carmen Jovet, Zulma Rosario, posteriormente viene Quique Cruz, Falú y toda la buena programación.